8:15 de la mañana, esto es Buenos Días por VPI TV. Gracias a todos ustedes que están conectados con nuestra señal en vivo. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Uníades Urbina. Él es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, pediatra intensivista y exdirector del Hospital JM de Los Ríos para hablar acerca de los virus en Venezuela. Doctor, gracias por su tiempo, bienvenido. Buenos días, Marjorie, muchas gracias por la invitación. Un placer poder contar con usted y quisiera que compartiera con la audiencia cuál es la situación de los virus en Venezuela en este momento. Sí, la situación de los virus en Venezuela, debemos recordar que acá en nuestro país no existe reporte oficial obligatorio por ley del anuario de estadística vital que debe ser producido por el Ministerio Popular de la Salud. Desde el año 2016, los venezolanos no sabemos de qué nos enfermamos ni de qué nos morimos. Tenemos que utilizar el boca a boca entre los médicos que trabajamos en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, para tener una idea de cómo está la situación con las diferentes enfermedades y apoyarnos con la información que obligatoriamente el Estado debe suministrar a las oficinas Panamericana de la Salud, y por ahí podemos tener cierta información. En el caso de las virosis que están circulando en Venezuela, tenemos circulando el dengue, tenemos circulando chikungunya, tenemos circulando Zika, además de adenovirus y otras cuadros virales que se asocian a esta época del año o a esta temporada, que va de la mano con las lluvias que se están presentando con mucha frecuencia en nuestro país. Doctor, ¿cómo es el proceso de vacunación para prevenir este tipo de virus? Sí, realmente contra los virus tenemos vacunación en el Esquema Nacional de Vacunas contra el sarampión, contra la rubiola, contra las paperas, y la vacuna contra el dengue, que ya está autorizada, no ha llegado y no confiamos en que llegue a Venezuela en los próximos meses. Y en Venezuela lo que pasa es que las vacunas contra los virus que se conocen y las vacunas que están en el programa amplio de inmunizaciones están en muy baja cobertura vacunal. ¿Qué significa esto, Marjorie? Que la OMS habla que para enfermedades como polio, como fiebre amarilla, como sarampión, deberíamos tener la cobertura vacunal en el orden del 95% de la población vacunada. Y acá en Venezuela, además del bloqueo, además de la pandemia, y antes de esto, ya traíamos una baja cobertura y actualmente tenemos un promedio de 50.8 de la población infantil vacunada menores de 5 años. Eso significa que de cada 2 niños, 1 no está vacunado en Venezuela, o por lo menos no tiene su esquema de vacunación completa, exponiéndolos, por supuesto, a estos pacientes, a este grupo etario, a la posibilidad de contagiarse de alguna de estas enfermedades. Doctor, y con respecto a las pruebas de detección para tratamientos y sobre todo para poder diagnosticar y tratar este tipo de virus, ¿cómo hacen ustedes? Afortunadamente los médicos venezolanos, dentro de la eficiencia, tenemos una gran fortaleza que es nuestra preparación. Ojo, los médicos venezolanos formados en las universidades tradicionales. Entonces uno utiliza la parte clínica, que es lo que expresa y presenta el paciente, la parte epidemiológica, de dónde viene, dónde vive, una cantidad de cosas, para hacer un diagnóstico presuntivo, porque las pruebas diagnósticas, Marjorie, no están disponibles en casi ningún hospital público en Venezuela. Y si usted tiene que hacerla a nivel privado, cuesta un dinero que con los sueldos que se cancelan en Venezuela a la población venezolana, pues o como o me hago los estudios, o como claro, o mando al niño a la escuela, o puedo sobrevivir. Entonces lo hacemos básicamente por diagnóstico clínico presuntivo, que no es el deber ser, porque hoy día la medicina se basa en la evidencia. Yo tengo una sospecha, hago una serología y tengo el diagnóstico específico de nuestro paciente. Doctor, ¿qué tan graves son estos virus? Por ejemplo, usted dice que un factor predisponente son las lluvias, pero ¿qué hace que vuelvan otra vez a resurgir estos casos de dengue, chikungunya, influenza, por ejemplo? ¿Qué puede hacer la gente? Son enfermedades que una vez que llegaron en la década de los 80, 90, se hicieron endémicas. Significa que tenemos permanentemente virus circulando en Venezuela, y dependiendo de la lluvia, el aseo de las casas, la limpieza de los envases de agua, donde se acumulan los huevos de los zancudos, que son transmisores de esta arbovirosis, pues tenemos ciclos de bayos y pico, y en este caso estamos en bayos. Fíjate usted la OCHA, que es el mecanismo de la
parte humanitaria de la OPS, habla que a la semana 21, que más o menos equivale hasta mayo del año 2023, ya hay 4.809 casos en Venezuela, de los cuales confirmados apenas tenemos 1.445 porque no tenemos suficientes pruebas diagnósticas y pueden ser graves. Ya llevamos 8 muertos en este caso y la proyección hace que en este año va a aumentar el 12% en relación al año 2022 los casos de dengue, y en Venezuela están circulando de los 4 serotipos de dengue 3, entonces estamos muy expuestos a que el dengue siga aumentando, pero sabemos que es una enfermedad que hace valles y picos como la chikungunya y como el Zika. De chikungunya tenemos 213.000 casos y de Zika tenemos más o menos 8.756. Y estos virus, ojo, pueden pasar como una virosis que la gente llama gripe, pero en algunos casos, como el dengue, pueden agravarse, el paciente presentar sangrado que puede poner en peligro su vida e incluso pueden ser mortales. Ya de eso le iba a preguntar, doctor. Para la gente que nos está viendo, ¿cuáles son esos síntomas que les hacen saber que tienen que correr, sobre todo si se trata de niños, a un centro de salud? Sí, siempre que una persona se enferma, uno más o menos espera 48, 78 horas, casi todo el 90%, sobre todo en niños de menores de 5 años, son cuadros virales que se autolimitan, y en el adulto también. Sin embargo, si usted pasa las primeras 48, 72 horas y el malestar no va mejorando, usted debe consultar a un médico, no debe ir a su trabajo, no vaya a ser que sea alguna enfermedad que se transmita como el coronavirus por las gotas de saliva. Y los signos de alarma, por lo menos en dengue, es personas que sangran fácilmente por la nariz, en las encías, y salen las manchitas en la piel que parecen unas pequitas rojas, que es lo que se llama petequia. Esos son signos de alarma. Dolor abdominal, que no debería existir en un cuadro viral común y corriente. Entonces esos son signos de alarma que hacen pensar que el cuadro se está presentando de una manera que se llama el dengue hemorrágico. Debe acudir el médico para recibir no tratamiento específico, porque no hay nada contra estos virus específicos, pero sí tratamiento de soporte, hidratación, reposo, control de temperatura, y en algunos casos pues llegarían inclusive a hidratación parenteral o transfusiones. Doctor, nosotros los venezolanos tendemos mucho a automedicarnos. ¿Qué no debemos hacer cuando estamos en uno de estos casos? Lo primero que no debemos hacer es no automedicarnos en ningún caso, y menos tomar lo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, tipo diclofenac, tipo ibuprofeno, porque estos en una dosis mayor de 3 a 4 días pueden producir bajas de plaquetas temporalmente, y si usted tiene una enfermedad hemorrágica de base, una gastritis, algún tipo de patología sanguínea, o tiene algunas de estas enfermedades tipo dengue, zika o chikungunya, usted no debe tomarla, porque estas enfermedades pueden hacer baja de plaquetas, más lo que puede producir medicamentos, puede complicarse la situación. En ningún caso, sobre todo en niños, está prohibido automedicarse. Como tú bien dices, es una práctica muy común en Venezuela y en los países latinoamericanos, y tampoco, algo importante, no darle infusiones ni guarapos a los niños de plantas, por lo menos hasta los 2 años, y se recomienda en algunos países desarrollados como España y Estados Unidos hasta los 12 años, porque estas plantas uno no sabe qué efecto pueden tener colateral, y algunas pueden afectar la capacidad de respuesta de los pacientes pediátricos. Doctor, en familias numerosas, ¿qué medidas de prevención debemos tomar para evitar el contagio del resto del grupo familiar? Sí, estas enfermedades que son transmitidas por los zancudos tipo Aedes aegypti, pues se recomienda uso de ropa de color claro, ropa manga larga, tratar de dejar la menor cantidad de piel expuesta a la picadura del zancudo, dormir con mosquitero o ponerte a malla metálica en las ventanas, porque recordemos que los zancudos se proliferan en los envases de agua, sobre todo agua limpia. Entonces, aquellas personas que en Venezuela, en los países amigos, no tengan servicio de agua potable, se ven obligados a almacenar agua en envases. Esos envases deben lavarse, no solamente cambiar el agua, lavarse al menos una vez a la semana con agua y jabón, porque los huevos de los zancudos se acumulan en el borde de estos envases, y ahí van a aparecer los zancudos. Y recordar que son las zancudos hembras las que pican en horas de la tarde. Entonces, cuando se acerca la tarde, extremar las medidas de uso de repelente de insectos, utilizar las medidas que ya dijimos, y en la casa, por favor, o en los apartamentos, no tener plantas en envases de agua, y en los jardines, si tienes jardín o jardinera, limpiar la maleza y quitar todos aquellos envases donde se pueda acumular agua y puedan ser criaderos de zancudos. Doctor, ¿quiénes son más susceptibles a este tipo de virus?
Todos, esos son virus muy democráticos, no le importa raza, sexo, color, orientación sexual. Todos los pacientes que tengamos cercanos, zancudos de esta naturaleza, somos susceptibles. Y por supuesto, aún siendo todos susceptibles, los extremos de la vida, niños menores de 5 años y adultos mayores, tercera y cuarta edad, por supuesto, por un sistema inmunológico que en los pequeñitos está en desarrollo y en los adultos mayores está en decrecimiento, pues son los más afectados de padecer algunas complicaciones graves de estas enfermedades. Doctor, usted en reiteradas oportunidades ha mostrado preocupación por este plan de vacunación que no cubre la totalidad de la población, que alcanza apenas el 50%, como bien lo mencionaba. ¿Qué se ha hecho en este sentido? ¿Qué respuesta ustedes han obtenido para ampliar el plan de vacunación? Respuesta directa no hemos tenido, a pesar de los comunicados públicos, y le enviamos al ministerio pues la copia de estos comunicados que hacemos. Sin embargo, hay algunas buenas noticias, un poco lentas, pero se están produciendo. Después de las sesiones de conversaciones de la mesa de conversaciones en México, se acordó con la gente de la OPS, que le agradecemos siempre la ayuda que nos da. El mecanismo Gavi de la OPS, que es la parte de vacuna, va a suministrar para el año 2023, que ya solo quedan 2 meses, las vacunas del plan ampliado de inmunizaciones, siempre y cuando Venezuela, que ya firmó el convenio, se comprometiera a comprar las vacunas para 2023, 2024 y en adelante, porque 2023 la va a surtir mecanismo Gavi. Pero tenemos una limitante. Y además se iban a reintroducir las vacunas contra rotavirus y neumococo, que aunque están en el país, no tenemos 4 o 5 años que no se compran, e iban a reintroducir en la tercera fase o a introducir la vacuna contra el VPH, que es una gran deuda que tiene el Estado venezolano. Estas vacunas ya se va a acabar el año, que eran para 2023, no han llegado. ¿Por qué? Porque hay problemas a nivel ministerial, no hay suficiente espacio para almacenar las vacunas en cadena de frío, no están las cadenas de frío completas a nivel de los diferentes distritos sanitarios, que ahora se llaman así, y otro problema, no hay camiones, solamente hay 2 camiones en el Ministerio Popular de la Salud refrigerados para distribuir las vacunas cuando lleguen. Entonces estamos entrampados en una ineficiencia del Estado que no ha sabido mantener los depósitos, las cadenas de frío. La UNICEF está poniendo las plantas eléctricas y los generadores fotovoltaicos, pero son 3.500 plantas que tienen que colocar, y por supuesto UNICEF puede dar mientras los donantes den dinero para hacer esta acción, y así como Venezuela, Haití, Ecuador, Nicaragua también necesitan ayuda de estos organismos internacionales. ¿Hay estados del país que estén en peores condiciones que el resto, unos que sobresalgan más que otros en cuanto a este plan de vacunación? Sí, como no, los estados fronterizos tipo del Tamacuro, tipo el mismo estado Zulia, el estado Yaracuy, que no es fronterizo pero tiene muchos déficits, y por supuesto los estados andinos y los fronterizos con Brasil tenemos mucho déficit porque no llegan las vacunas, porque no solamente nada mayor y que tú tengas la vacuna, la gente tiene que conocer que existen las vacunas, que son de buena calidad, que están permanentemente en los lugares, y no que cuando usted vaya se fue la luz y no vacunan, o se perdieron las vacunas por falta de electricidad. Entonces a la gente le cuesta mucho movilizarse en este país por el dinero que no tienen, por la gasolina que no hay, entonces son oportunidades perdidas. Entonces, mientras más lejano de los centros poblados, grandes centros poblados, esté este grupo de personas, mucho más difícil van a tener acceso no solamente a la falta de vacunas, sino a la falta de todos los programas del Ministerio Popular de la Salud de Venezuela. Claro, porque además de tener la vacuna de esta donación y de los camiones para mantener la cadena de frío, es importante una campaña informativa, doctor, que la gente conozca la importancia de esta vacuna para sus hijos. Exactamente, y que tengan confianza, que se digan que son vacunas de calidad, que son vacunas que están aprobadas por la FDA, por la misma OPS o la OMS. Entonces, eso es un plan conjunto en transversal, comprarlas a tiempo, tenerlas en cantidad suficiente, tener personal que vacune suficiente. En Venezuela hay un gran déficit de más del 70% de las enfermeras o enfermeros que excelentes de Venezuela han migrado tanto la parte privada como afuera del país. Entonces no tenemos o no hay suficientes vacunadores que se desplacen hasta los lugares de domicilio lejano para cumplir con este plan de vacunación. Doctor, gracias por acompañarnos y por poner en contexto toda esta información, además de lo difícil que debe ser ustedes como médicos manejar la información y no tener los recursos para poder ayudar a la población.
Es muy frustrante, sobre todo para los médicos jóvenes que salen con mucha ilusión de trabajar y servir a la población, y cuando llegan a los hospitales se encuentran con estas grandes limitantes. Ya uno que va de salida o está viejo, pues uno más o menos hizo como cierta coraza y sigue trabajando, pero los chicos jóvenes lo que hacen es frustrarse y terminan yéndose del país. Bueno, y eso sin contar que la peor parte las tiene la gente en la calle que no consigue pues toda esa bondad que debería tener el sistema de salud en Venezuela. Gracias, doctor, Sí, por señor. acompañarnos. Feliz día para usted. Muchísimas gracias a ti. Feliz día. Estamos conversando con el doctor Uníades Urbina, él es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, además pediatra intensivista y exdirector del Hospital JM de los Ríos, con una vastísima experiencia en esta área. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.